Bienvenidos, mi nombre es Sonia Morales y estamos en Voz Humana, Retratos Sonoros. Hoy, otro capítulo más de este podcast, que yo creo que es un capítulo que muchos estaban esperando, porque dos de las personas que vienen el día de hoy aquí, una es conocida como la profe, y el otro, yo sinceramente les digo que creo que ha hecho absolutamente de todo en su vida. Mauricio Meléndez y Karina Mora, bienvenidos. ¡Qué placer! Hola. Me encanta Gracias. tenerlos aquí, porque yo creo que son una escuela. Mau con más años de estar en esto, pero Cari en el poco tiempo que tiene, yo creo que ha dejado tanta huella, así que voy a empezar con vos un momento. Primero las damas, vamos a hacer aquí un cambio estratégico. Cari, porque hace un rato fuera de micrófono te dije que muchas personas que he conocido dicen, ¡Ah, Cari, la profe! Has dejado huella en mucha gente con esta carrera. Me encanta. Bueno, a veces uno tal vez no se da cuenta de esa semilla que se va sembrando. De hecho, es lindo dar honor a las personas que nos pueden enseñar algo en la vida, ya sea en un ratito pequeño o en un momento, ¿verdad?, de muchos días, de mucho tiempo. De hecho, a la par mía está un gran maestro para mí en este camino de la locución, una persona a la que siempre le puedo consultar también. Entonces, agradezco mucho tus palabras y la verdad es que la enseñanza en el campo de la locución es de las cosas que más me gusta hacer. Me encanta. Y Mau, como lo dije hace un ratito, yo creo que has hecho de todo y creo que empezaste a construir un camino a los 6 años. Contanos acerca de esto. Bueno, más feliz que perro con dos colas de estar aquí con ustedes, de estar con la gente que nos está observando. Yo empecé a los 6 años, efectivamente. Mi mamá tuvo una genial idea que fue ponerme en el Conservatorio de Castella, Claro. y allí tomé contacto con las artes interpretativas de todo tipo. La gente que tal vez no conoce el Conservatorio de Castella porque son de otro país o por circunstancias, es quizás el único escuela y colegio artístico. Correcto. Así que bueno, yo soy graduado felizmente de teatro del año 1986. Ahí empecé a practicar un poco todas las artes interpretativas, principalmente el teatro, pero también un poco la música, el piano, el solfeo, el canto, que fue afinando no solamente la voz, sino también algo que es muy importante, que es el oído. Por supuesto. Voy a dar un dato de cada uno de ustedes dos que creo que muchas de las personas que nos están observando tal vez no conozcan. Y este señor que tienen acá en algún momento trabajó en algo que no tenía que ver nada con la locución. Trabajó en algo que tenía que ver con Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por ahí. Contame acerca de esta temporada que fue que aunque seguías practicando todo lo que habías conocido, pero te fuiste más por un área un poco más técnica o tecnológica. Sí. Don Arnoldo Herrera, el director y fundador del conservatorio, siempre nos decía, es muy difícil vivir del arte. No nos decía que era imposible, pero sí que era muy difícil, y nos aconsejaba siempre estudiar algo, comillas, serio, cierro comillas. Entonces, inicialmente entré al Tecnológico de Costa Rica a estudiar administración de empresas con énfasis en recursos humanos. Wow. Duré 3 años y medio estudiando eso y me fui. Es la única cosa que no he terminado en mi vida, lo único que he abandonado. Wow. Okay. Lo decidí porque sentía que eso no era lo mío. No me sentía yo con la disposición de ejercer una profesión que no me iba a llenar, digamos, o me iba a satisfacer en muchos sentidos. Por cuestiones de la vida, me surgió la posibilidad de entrar a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, al Departamento de Tecnologías de Información, y mis estudios de piano me permitieron tener una buena digitación y entré como digitador. Wow. Entonces yo alimentaba los sistemas informáticos en aquel momento, y durante 14 años trabajé ahí. No todo el tiempo como digitador, eso fue solamente un primer año quizás, y luego empecé a estudiar cursos también en el Tecnológico, en Fundatec, en empresas proveedoras, y lo cierto del caso es que terminé siendo técnico en telemática, que es la forma en cómo se comunican las computadoras, y en la incipiente seguridad lógica cuando fue la explosión del Internet. Entonces durante 14 años trabajé en eso, en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y luego de eso pues también hacía teatro y trabajaba en programas de radio y grababa comerciales, que fue también una pasión de toda la vida. Qué increíble, vieron, que les dije que les iba a contar algo. Y algo que en esta previa investigación que hicimos, y además porque a Cari la conozco, porque si la escuchan hablar, tiene una voz muy peculiar y es una voz que los clientes han buscado mucho y que la gente ya la reconoce además. Pero
te vi en algo que yo sinceramente admiro, cuando las personas como que quiebran lo normal y lo cotidiano. Y aunque nosotras vivimos de la voz y siempre pasamos hablando, pero aprendiste una manera de comunicarte con aquellos que necesariamente no pueden comunicarse con la voz. Y te vi haciendo varios talleres y hablando un poquitito en lesco. Contame un poco de esto que me parece maravilloso. Bueno, al igual que Mau, tengo una formación artística, pero yo la recibí en la universidad. Soy de la Escuela de Artes Dramáticas y de Comunicación. Entonces, al fusionar ambas carreras, empecé a buscar cómo, por diferentes cosas de la vida, hacer teatro más inclusivo, porque nos dimos cuenta que el teatro está concebido de forma muy visual, en el sentido de que toda la información entra por cómo es el vestuario, las luces, cómo está compuesto los actores, cómo se ven. Entonces empezamos a buscar diferentes formas para que personas ciegas, sordas, pudieran sentir que iban al teatro, pero que se sintieran en igualdad de condiciones. Eso me llevó a investigar y a llegar con el teatro sensorial. Entonces, este es un tipo de teatro que se percibe por los sentidos. En este teatro las personas se tapan los ojos con un dispositivo que tenemos y la historia se cuenta a través de olores, de texturas, de el olfato, de algo que pueden probar. Y eso es muy interesante. Pero llegó el reto de hacerlo además, porque ya estábamos abarcando la población de personas ciegas, pero yo decía, bueno, y ahora llegar a la población de personas sordas, ¿verdad? Porque además de no ver cómo hacemos esto, y en el camino encontré personas que pudieron apoyar esta iniciativa, entre ellas un compañero que ahora es parte del equipo, Luis, que es una persona sorda, y entonces me ayudó a hacer esa adaptación justo este año que estrenamos el primer festival de teatro sensorial, y eso nos ha llevado ahora a que el grupo de teatro lleve clases de lesco también, buscando otra forma de comunicación, lo cual también es difícil para mí porque yo ahora no hay que hablar, entonces es diferente y creo que esas pequeñas cosas son las que pueden hacer la diferencia a la hora de pensar en nuestra vida cotidiana, cómo nos comunicamos o cómo podemos hacer para que la información le llegue a todas las personas. Por supuesto. Hay algo que me gusta mucho de ustedes dos y es que cuando hablan de estas cosas, los ojos les brillan. Y yo creo que es que de verdad me gusta eso porque al final nos damos cuenta y la gente que los está viendo también que estas cosas se hacen con pasión. Y yo he visto en la carrera también de Mau esa gran pasión que tenés por todo lo que haces y que no paras de aprender, Mau, porque te he visto dando clases, pero también has sido mi compañero recibiendo las clases. Y eso que yo creo que tenés una vasta experiencia en muchas cosas y nos podés enseñar a muchos de los que te estamos en este momento viendo o escuchando. Y recientemente te aliaste en un programa que tiene mucho tiempo de estar, pero yo creo que hay un antes y un después desde que llegó Mau a este programa de Pelando el Ojo. Contame un poquitito acerca de eso, porque me parece que es algo también que construiste, ¿verdad? A la par de una marca que ya estaba súper constituida, algo bonito también. Sí, esto tiene que ver mucho con que me considero un eterno estudiante. Yo definitivamente siempre procuro aprender. Aprendo de vos, aprendo de Cari, aprendo de mis colegas. Y esto de Pelando el Ojo fue una oportunidad que surgió a partir de la relación con Norval Calvo. Empecé a grabarle el marco formal del programa y en un almuerzo me dice, mira, ¿por qué no haces una sección? Yo quisiera tenerte en vivo al aire por lo menos una vez por semana. Entonces yo le decía, bueno, siempre hemos grabado que el elenco de Pelando el Ojo tiene los mejores imitadores e imitadoras del país. Pongámoslos a prueba a ver si es cierto. Y ahí surgió la idea del reto de las voces. Sí. Yo siempre les llevo un fragmento de una voz muy conocida, de caricaturas, de películas, de series o de lo que sea. Ellos no saben de qué se trata. Yo les paso una referencia el mismo día, en vivo, en caliente, al aire, y ellos, a primer golpe de oído, tienen que intentar hacer su mejor versión de esa imitación. Entonces al principio el elenco me odiaba, ¿verdad? Porque los llegaba... El maestro llegó también. No, les llegaba a bajar los chones ahí enfrente de la gente, ¿verdad? Era un poco complicado la situación, pero ya ellos comprendieron que de alguna forma ese reto también los obligaba
a ejercitarse, a aprender, a no caer en una zona de confort. Y creo que a través de ya 160 episodios que tenemos del Reto de las Voces, durante 160 semanas, ya ellos se sienten muy cómodos, esperan todos los jueves la sección con mucho cariño, porque les ha servido precisamente para eso, para nunca dar las cosas por sentadas y seguir aprendiendo. Qué lindo, me encanta eso. Les voy a hacer una pregunta que yo creo que a veces es difícil de contestar. Pueden tomarse unos 2 segundos para que la pueden piensen. tomarse de las manos y yo. Sí, Vamos a hacerlo. Podemos, Karina. Cuando nosotros entramos a locutar a algún estudio, ahora que también pues está mucho la virtualidad y se hace por internet, y muchas de las personas que tal vez están viendo este podcast y que los escuchan en algún momento han tenido ese sueño, pero hay momentos difíciles. ¿En algún momento les pasó algún chasco, Cari, a vos, que llegaste a algún lado y dijiste, no lo voy a lograr? Sí. Bueno, es muy interesante porque en esta profesión uno nunca sabe qué le espera. Sabe que le eligieron por algún casting o porque alguien lo recomendó a uno, pero cuando uno ya está ahí, está, ¿verdad? Con todo a mil, como si fuera la primera vez, porque uno dice, ¿y hoy qué me va a tocar? Y una vez me tocó con un cliente que por lo general a mí me llaman para grabar en un tono grave, en un tono más bajo, ¿verdad? Más emotivo, más... Y me llaman para hacer una voz súper aguda y muy feliz. Era súper, súper feliz, alegre, promocional. Era la primera vez que me tocaba hacer algo así. Hablando de salir de la zona de confort, pero también consciente de mis capacidades. Entonces yo decía, bueno, entonces era como más feliz. Y yo, tararara, más feliz. Tararara. El estudio era súper pequeño. Me acuerdo que la luz estaba así como casi. Entonces yo me sentía como un pollo frito. Así era como yo me sentía. Es la imagen que cuando pienso en ese día es como... Y el cliente cada vez lo quería más alegre. Y yo decía, ya me dolían los cachetes. Claro. Ya no podía más alegría. Yo, Wow, ¿cómo transmito difícil. esto? Y además cada vez más agudo, entonces poco a poco me empecé como a agotar, ya no sabía cómo a dónde llegar y yo, bueno, tal vez es que no era lo que ocupaban. Al final, pues el cliente estuvo satisfecho, le pareció, pero eso que uno queda así como, ay, tal vez que tuve que haber hecho, porque en esto no siempre hay una retroalimentación, entonces también uno se queda como, y creo que esa es la vez que más... la he visto fea, por así decirlo, en cuanto a que se me fueran ya las herramientas. Estaba además empezando mi carrera, entonces creo que no tenía las herramientas con las que cuento ahora, pero siempre recuerdo esa etapa, ese momento como el pollo frito. Digo yo. Pues sí, la locución del bombillo de pollo frito. Yo sudando, alegre, feliz, con dolor de cachetes, yo, Dios mío, esto va a salir mal. Pero bueno, creo que fue una gran enseñanza también para conocer esas cualidades que uno tiene, esas fortalezas, pero también ver esas debilidades, cómo las afronta y qué le puede ofrecer al cliente si no es lo que ellos esperaban, Por ¿verdad? supuesto. Trabajar bajo presión, pero lo lograste. Además. Mau, ¿y vos cuándo trabajaste bajo presión? Muchas veces. Pero tenés que contarme una porque Muchísimas. el tiempo es Sí, corto. No, el tiempo es muy corto, pero te voy a contar una que para mí de verdad fue un momento muy complejo. Yo empecé a trabajar en publicidad básicamente haciendo voces de carácter. Entonces, personajes imaginarios, cualquier bichito que necesitara tener una voz, me llamaban generalmente a mí. Y empecé a formarme una, digamos, buena reputación en ese sentido. A ver, entonces, ¿qué sucedió? Me llaman de una agencia de publicidad que se llama McCann Erickson para una marca de cereal, donde tenían, por dentro de la caja de cereal, habían un par de personajes de una caricatura que en aquel momento era nueva, Okay. y que el anuncio venía de Estados Unidos, venía en inglés y había que hacer la versión tropicalizada en español. La fábula era Bob Esponja y los personajes eran Bob Esponja y Patricio. Oh, Dios. Y yo tenía que hacer la voz de ambos y además el institucional de cierre. De una fábula que yo no conocía, que nunca había visto, que no sabía cómo hablaban. Era nueva en Costa Era nueva en Rica. Costa Rica, No, estaba no. recién Wow. empezando. Entonces yo con toda sinceridad, con los clientes, a la gente de la agencia, el productor, la ejecutiva, el creativo, la creativa, les dije, les tengo que decir realmente que yo no conozco a estos personajes. Si me dan una computadora con internet, haré un scouting rápido y les voy a decir si puedo hacerlos o no. Me ponen el comercial, me dan media hora de tiempo para prepararme, media hora. Muchas gracias. Para dos personas es una eternidad. ¿Y el cierre? Y el problema,
aparte de todo eso, es que yo escucho reírse por primera vez a Bob Esponja y yo digo, yo esto no lo puedo hacer. Por supuesto, ¿Verdad? Era claro. muy difícil, ¿verdad? Pero al final les dije, bueno, si ustedes quieren lo intentamos y se las dejo en consignación. Si les gusta bien y si no, pues chao. Y al final lo grabé y cuando me di cuenta es que me llamaron al día Varias siguiente y sí, pasa la factura, está todo bien. Ay, Por y suerte. recordás, Bueno, exacto, recordás un pasa la- pedacito para escucharte. ¿Lo podés hacer en este momento? ¿Recordás algo? Bueno, creo que desde ese momento odio a Bob Esponja. Ay, Patricio Estrella es mi favorito porque se parece más a mí. Ay. Me encanta. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer siempre cuando entra a este mundo, y no solamente de la locución comercial, sino en el caso de ustedes dos que se han subido a un escenario y que yo creo que es de las cosas más difíciles, creo yo, porque cuando estás en un micrófono, puedes decir, no, voy de nuevo, pero en un escenario no, en un escenario la gente o te aplaude o te abuchea, ¿verdad? Ok, sí. Hay cosas difíciles y yo creo que ustedes han sido ese empujón para mucha gente. Y hay personas que han marcado la vida en esos empujones, pero hubo gente que los empujó también a ustedes a salir adelante. Cari, alguien que recordes en tu carrera y que digas, esta persona fue un antes y un después para mí desde lo que hago. Hay varias personas que lo han sido. Tal vez creo que mi mamá ha sido una de ellas porque siempre ha confiado en mí y creo que la confianza es algo difícil en un mundo donde se nos dice no puede, se cierran las puertas. Incluso esta profesión, pasamos haciendo audiciones, casting y siempre uno está preparado también para un no, aunque se prepara uno para lograr el sí. Pero cuando era más joven, siempre que llamaban a mi casa y yo contestaba, me decían el nombre de mi mamá y yo decía, ay no, pero no es el nombre de mi mamá, o sea, soy yo, no soy mi mamá. Y entonces yo decía, qué vacilón porque yo soy joven, pero tengo voz de señora. Y en el momento en el que yo empecé a trabajar en la locución, lo que estaba más de moda eran voces más agudas, juveniles, y cuando me empiezan a llamar a mí, que tengo una voz más grave y ronca, yo decía, qué loco, qué diferente. Luego, ya en mi preparación como locutora, veía que mi voz estaba asociada más a algo más maternal, más tierno, más sensual, ¿por qué no? Con más cadencia, diferentes cosas. Y entonces, eso permitió pensar que la voz que había heredado de mi mamá había sido una bendición que me hacía Por supuesto. ser diferente entre lo demás. Así que creo que ella ha sido para mí alguien importante para seguir adelante. Qué lindo, qué lindo. Mao, ¿y vos? Bueno, para ser sincero, yo he sido muy privilegiado. Hay mucha gente a la que tendría que agradecer, no me alcanzaría la vida, incluso para agradecerle a mucha gente en mi formación. En el Castella tuve profesoras y profesores maravillosos que principalmente me soportaron durante todos esos años y me enseñaron un montón de cosas. Mi familia, por supuesto, fundamental. Mi mamá también, sin duda. Mi esposa, mis 3 hijas. Pero en el ámbito profesional quisiera destacar 2 personas en particular. La primera de ellas es Fernando López Fallas, el popular Caifás, en paz descanse, que allá en el año 1987 en Radio Cadena KW 1200 amplitud modulada me dio la posibilidad de trabajar como locutor. Fue cuando empecé a trabajar como locutor. Entonces ahí empezó mi carrera en la radio. Y la otra persona que quisiera mencionar es el señor Roger Soto, que sí, por supuesto, está con nosotros de este lado del barrio, y que él fue el que me abrió las puertas a partir de su recomendación, de su cariño y de su guía en todo lo que tiene que ver con la locución comercial y las agencias y todo este mundo de la locución comercial. Así que para ambos mi gratitud, mi cariño y sobre todo ese reconocimiento de todo lo bueno que hicieron por mí y cómo impactaron en mi carrera y en mi familia. Yo les quiero agradecer a los dos porque están el día de hoy aquí, porque fueron fundadores de esto que tenemos aquí, de Aprovoz, que es la asociación. Y yo quiero que tal vez los últimos minutos de este podcast los tomemos para hacerle una invitación a aquellas nuevas personas que vienen, esas nuevas personas que quieren estar aquí, que quieren adentrarse en este mundo o que ya lo están, pero están como un poco desamparados, por decirlo de alguna manera. Entonces, una frase bonita para ellos, para invitarlos, para acuerparlos, porque yo creo que
este mundo de la locución comercial, de las artes dramáticas, de la enseñanza, yo creo que todavía falta mucha gente. Cabemos todos, ¿verdad? Y para todos hay un campito. Así que cerramos con un mensaje de cada uno de ustedes. Cari, por favor. Bueno, mi mensaje es, no hay nada mejor que trabajar en lo que a uno le gusta, dar esa pasión, esa fuerza, ver cumplir un sueño, que es el sueño de ser locutor o locutora. Y creo que les diría que nunca se cansen, que sigan adelante, que luchen por ese sueño, que si han sentido que las puertas están cerradas, alguna se va a abrir. Y lo que tenemos que hacer es estar preparados para que el día que esa puerta se abra, podamos darlo todo. Entonces, a seguir adelante. Ahora hay una unión gremial muy bonita y con Aprovoz creo que se ve no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y es una gran oportunidad para hermanarnos, para unirnos de personas que tienen más experiencia y de los que van empezando, que también se aprende bastante para llegar a ser todavía una comunidad más unida. Mau, y vos que ya tenés no solamente Aprovoz, sino otro recorrido para atrás, Sí. invitar a la gente también. Sin duda, sin duda. Es mejor estar juntos, siempre. Solamente de esa manera podemos salir adelante. Es inútil pretender brillar con la historia personal. Hay que estar juntos. Podemos hacer más compartiendo que compitiendo. Aprender a compartir. Y en Aprovoz hacemos espacios para este tipo de actividades como este podcast, mucha capacitación, cursos, actualizaciones, incluso hasta oportunidades de trabajo, toda una serie de cosas que si no estamos juntos y no nos acompañamos, no vamos a poder a veces lograr hacer. Crean que Aprovoz siempre se va a procurar por darle lo mejor a la gente que está afiliada. Si no está afiliado a Aprovoz, ingrese por favor a la página de Aprovoz, ahí se puede afiliar en línea, no hay ningún problema y los esperamos a todos y a todas con los brazos abiertos. Yo creo que los invitados de hoy merecen aplausos que se los vamos a mandar virtuales. Karina Mora, Mauricio Meléndez, gracias por estar el día de hoy con nosotros y gracias a ustedes que estuvieron en una edición más de este podcast de Voz Humana, Retratos Sonoros. Será hasta la próxima. No olvide compartir, seguir, porque hay mucho talento todavía por conocer. Hasta luego.